Génesis 6, 13 al 22. Dice así la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esa manera la harás de 300 codos de longitud, del arca de 50 codos en su anchura y de 30 codos en su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma de todo alimento que se come, almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Es la misma pregunta que nos hemos hecho todos estos domingos. ¿Cómo vivieron los héroes de la fe? ¿Cuál fue su contexto en el que se desarrolló esa magnífica gracia de Dios para que hoy se diga de ellos que vivieron por la fe, como Abel, como Enoc, como Sara, y hoy como Noé, cuarto en la lista? Noé vive en un paisaje, es posible que agradable. Habían 2 ríos, un tamaño regular, en una planicie, pero estaba lejos de la orilla de los ríos. Éufrates
y Tigris. Los ríos tenían una característica, que se desbordaban y anegaban, como pasaba con el río Cesar. Mojaban los territorios. Era una tierra fértil, una tierra buena. Pero no había una esperanza fundada en que una barca de esa índole pudiera navegar. Pues esa barca era casi 2 veces el ancho del templo, 5 veces el largo del templo y 3 veces el alto del templo. Así que tenía que ser un río, o más bien un mar. Y él no le está diciendo ve, para que no haya lógica humana, ve y hasta la orilla del río Tigris o Éufrates, y cuando crezca, bueno, te vas a embarcar en ella. Él le dice: hazle el arca ahí, porque voy a enviar un diluvio, y no va a ser con buenas intenciones, es para destruir todo lo que existe. Entonces Noé escucha eso, y todo lo que Noé hace lo funda en una advertencia directiva que Dios le hace, que Dios le advierte, que Dios le muestra, que Dios le indica. Le dice: todo en la tierra morirá, pero yo haré un pacto contigo. Todo en esta tierra va a ser destruido y va a arder en fuego. El cielo, enrollándose como un pergamino, será fundido, será quemado. Y todos los elementos ardiendo se fundirán. Pero Dios ha hecho un pacto con nosotros. Si me fuere, volveré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Entonces podemos decidir que hay una gran necesidad. Esa gran necesidad es reaprender en cuanto a creerle a Dios. Cuando Él nos habla, es porque Él en su palabra dice así. Eso es lo que hay que reaprender. Porque a nosotros, valga la oportunidad para decirte, nos torcieron. Y nosotros le pusimos más cuidado a lo que el profeta dijo que a lo que Dios decía. Y a mí me pasó. A mí el profeta me dijo: porque así dice el Señor, en pueblo pequeño tengo pueblo grande, y si no se apuran, yo entregaré ese pueblo a otra congregación. Y yo fui impactado y salí, y me fui a ciegas, y después entendí que lo que tenía era que escuchar la voz de Dios por su palabra, entenderla y aceptarla y tomar una decisión, porque en el camino iban a haber muchísimos problemas y muchas complicaciones y muchos tropiezos, y ya el profeta no iba a estar, y ya los músicos no iban a estar, y ya los compañeros del curso no iban a estar, los compañeros del seminario no iban a estar. Íbamos a estar Dios y yo y mi familia. Por eso digo, hay que tomar una decisión, que hay que reaprender
a depender de lo que dice la Escritura más que lo que diga cualquier otra cosa. Entonces hay una propuesta. Aceptemos que nunca en la vida, nunca en la experiencia humana antes de Noé había sucedido un diluvio o algo parecido. Porque en ese tiempo la tierra se sostenía con el rocío que ella brotaba y las plantas producían y ella se mantenía. Los glaciales diluían su agua y enviaban por los ríos, pero no había llovido torrencialmente. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina usted de esto? Si Dios le dice en tal parte hay una obra que hacer, o más bien lo toca por la palabra y le dice vaya y haga discípulos a todas las naciones y bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles las cosas que les he mandado, y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿O usted va a esperar que venga el evangelista, venga el predicador, venga el cantante, la cantante y le diga así te dice el Señor? Yo te estoy previniendo para que después no te sientas solo, no te sientas abandonado, no sientas que todos se fueron, te pusieron ahí y se fueron, sino que digas: Dios, igual que Noé, tú me llamaste, tú hiciste un pacto conmigo. Yo voy a estar aquí bajo la cobertura tuya, bajo la gracia tuya, y allí me ampararé y me sostendré y seguiré adelante y terminaré la carrera porque Él me va a ayudar. Es allí donde la fe juega un papel importante, y es el de confiar que lo que Dios dice en su palabra es la verdad siempre, y que Él lo va a cumplir. Así digan lo contrario, así digan lo contrario, la gente va a decir nunca ha sucedido. A los que Dios llama por fe, lo que necesitan es a Dios, necesitan su amparo, necesitan su misericordia, necesitan su gracia, necesitan el fluir de su espíritu para ministrar en el poder de su presencia. Así que aunque la gente, la razón diga lo contrario, pues no, nunca ha sucedido, jamás ha pasado, pero Él dijo: si me fuere, volveré, y de que viene, viene. Él dijo: te respaldaré y te ayudaré a los que llamo y creen en mi palabra. Yo estaré con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No vamos a vivir tan a las anchas, pero Dios va a proveer. Pero Noé tuvo una característica particular: creyó a Dios, le creyó a Dios y comenzó a construir el arca. ¿Usted sabe la madera que tuvo que buscar Noé? ¿Usted comprende el tiempo que tuvo que invertir Noé? Y yo le pregunto: ¿cuántos días trabajaba Noé para levantarse la comida de sus hijos? No tenía tiempo, pero Dios proveía, porque Dios provee. No había aguas navegables de donde usar el arca,
Porque el arca la construye posiblemente Noé en Mesopotamia, en el Oriente Medio, entre los ríos Tigris y Éufrates. Y el río Éufrates se ha resecado unas 24 veces. Entonces, ¿qué esperanza tenía Noé de embarcarse por el río abajo? Me quiero referir a que Noé no tenía un estímulo psicológico, un estímulo lógico, un estímulo que pudiera decirte palpa y ve que sí puede suceder. Mas sin embargo él comenzó a hacer el arca. ¿Por qué, mi hermano amado? Porque la fe se demuestra haciendo lo que Dios nos ha dicho. Porque la fe se demuestra haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. No es simplemente haciendo lo que otro dice que yo haga. Pero eso quiero que entiendas. Ministerio no es lo que otro dice que tú tienes que hacer. Ministerio es lo que Dios me dice que yo debo hacer. Fe es aceptar que Dios me dice que yo debo dedicar mi vida, mis fuerzas, mi trabajo, mis capacidades intelectuales a contribuir con la predicación del Evangelio y llevar a las naciones la palabra y contar el testimonio de vida que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto para que podamos saber si seguimos aquel que manda, y que lo seguimos es por obediencia, en fe a sus palabras escritas en la Biblia. Porque escúcheme, el profeta o el hermano o el consejero se puede equivocar. Muchos se han equivocado y le han dicho: mire, llévelo donde fulano de tal. Y resulta que el hombre era un tegua, era un yerbatero, era un brujo. Y después que está en la puerta dice: ay, yo me equivoqué. ¿Qué pasó? Que el amigo me dijo, el hermano me dijo, el consejero me dijo que lo llevara a ese lugar. Él puede fallar. Él te puede decir: vete, hazle, apúrate, muévete, hazlo. Pero tú tienes que creerles a la palabra del Dios vivo. La que se cumple es la palabra de Dios. La que obra es la palabra de Dios. La que tiene poder es la palabra de Dios. ¿Y por qué no atenerse al consejero, al profeta, al que da revelaciones o al que da insinuaciones? Noé, sin duda alguna, fue objeto de muchas burlas, como nosotros hoy. La gente dice: ¿cuándo va a venir? Si me estuvieran dando plata ya estuviera así los bolsillos. Si estuviera guardando en una alcancía ya tendría 10, 20, 50 alcancías llenas. Pero de que viene, viene. Y que de que nos vamos, nos vamos. Y el que se fue, se fue. Y el que se quedó, se quedó. No hay remedio. Hubieron críticas, hubieron murmuraciones, hubieron vejámenes, hubo desconfianzas, hubieron suspicacias. Cuando se forman, que se forman cuando no se hace la voluntad de la mayoría. No es la mayoría la que gana, ni es la mayoría la que dice que hay que hacer. Es Dios el que dice que hay que hacer.
y cómo hay que hacerlo, y cuándo hay que hacerlo, y con quién hay que hacerlo, y con cuánto hay que hacerlo. Porque la mal llamada democracia se define de la siguiente manera: el pueblo es el que manda y no Dios. Por eso le dije es antibíblico contra la Biblia, contra Dios. Y a la teocracia, que es cuando Dios manda, le dicen caciquismo, le dicen anarquía, le dicen autocracia, o lo peor, le dicen dictadura, cuando Dios manda. Porque el engaño está aquí. El engaño es este: para yo poderme someter a algo que alguien diga, tengo que haberlo aprobado. De lo contrario, no. Pero cuando yo sé que ese es Dios el que manda, que es Dios el Señor, lo que Dios diga, eso es lo que voy a hacer. Y punto. Para adelante. Dios es el que manda. Y allí es donde la esperanza necesita ser nutrida por la fe. Para que no se turbe, para que no se detenga. Ante las burlas, ante los rechazos, ante las críticas, ante los vejámenes que recibió Noé, ¿usted piensa, qué piensa que hizo Noé? Se detuvo y dijo: voy a pensarlo. 135 metros de largo por 22.5 de ancho por 13.5 de altura, con 3 pisos. Si la hago aquí, por favor dígame una cosa: si hacemos ese aparato aquí, ¿cómo lo rodearemos hasta el río? Dígame. Aunque dijeran lo que dijeran, Noé permaneció mirando al invisible. Eso es fe, eso es verdad, eso es palabra de Dios, eso es lo que Dios enseña en su palabra. No es a depender de lo que usted ve, de lo que usted oye, piensa o razona o filosofa, que sí es así. Si Él dijo que habrá un diluvio, si Él dijo que el cielo se enrollará como el pergamino y se fundirán los elementos ardiendo, si Él dijo que va a haber cielo nuevo y tierra nueva, yo creo que es verdad. Máxime en este tiempo, cuando el sol ha hecho varias erupciones y ha llevado a la gente a debilidades, a enfermedades, a características bronquiales, a situaciones tan complicadas. Porque el sol está diciendo: estoy que acabo con la tierra. Así que prepárate, iglesia, porque Cristo viene a levantarte. Antes de que el sol queme todo, la iglesia será levantada y estará con Dios por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Porque necesita su esperanza mantenerse firme por la fe. Porque en el camino van a haber muchos tropiezos por creer en Dios. Cuando vengan esas obras contrarias por no seguir los delineamientos, y cuando el populacho se levanta, se viene en contra, usted necesita saber que Dios es su ayudador, que Dios es su proveedor, que Dios es el que lo llamó y el que lo sostendrá y el que lo levantará y el que lo mantendrá siempre firme y adelante.
Y la Biblia dice: pero la fe de Noé fue recompensada. Su familia fue salvada. Y con su vida y testimonio condenó al mundo y fue hecho heredero de la fe, de la justicia, que es o que se recibe por la fe. Cuando todo termine, el que de verdad creyó en Dios recibirá su recompensa. Y el que esperaba cosechar aquí y rápido no recogerá nada al final del premio mayor, que es la vida con Dios, premios y disfrute eterno con Dios y sus privilegios. Y escúcheme, quizás muchos de los primitivos de la iglesia a la que fue enviada esta carta de los hebreos, judíos, se preguntarían: ¿con qué frecuencia? ¿Por qué? Si estaban en lo cierto, ¿por qué eran la minoría? ¿Por qué se salvaron solamente 8 personas? Ahí está democracia. La respuesta: la mayoría no es la que manda, el que manda es Dios. Y no depende del que quiere o del que corre, es del que Dios quiera tener misericordia y éste crea en Él y ponga su fe en Él. De ese es la victoria. Al igual que hoy somos minoría, pero que usted y yo debemos recordar que ya Dios lo advirtió, que los perdidos serán como la arena del mar, incontables. ¿Desea ser la mayoría? ¿O desea ser la minoría? Yo deseo ser lo que Dios quiera que yo sea. Por eso yo no soy lo que digo que soy. Y no soy lo que la gente dice que soy. Tampoco soy lo que la gente piensa que soy. Yo soy lo que Dios dijo que yo soy. Se acabó. Voy para adelante por mi camino. Génesis 6, 8 al 22. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y se le advirtió de antemano que construyera el arca, un medio de ser salvo de lo que se aproxima. Es una tipología, el arca es una tipología de Cristo y de su iglesia verdadera hoy, que abre sus puertas para que hoy todo aquel que Dios llama y el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, reciba el llamado para estar con Dios, y que lo hace a conciencia, en fe, para ser salvo. Por eso existe la iglesia. Por eso la iglesia abre esas puertas, para que el que Dios toque, el que Dios convenza, el que Dios llame, se arrepienta de sus pecados. ¿Para qué crees que hallamos gracia ante Dios? ¿Para qué cree usted que hallamos gracia ante Dios? ¿Para qué cree usted que Noé halló gracia delante de Dios? ¿Sabe para qué? Para trabajar en colectar a aquellos o a todos los pasajeros del arca, que es Cristo, para que cuando Él venga, aquellos que desearon entregar su vida a Cristo, aquellos que fueron convertidos por el poder del Evangelio, aquellos que el Espíritu Santo contrictó, llamó y recogió, ellos estén en el arca del pacto de Dios, que es la alianza de Dios a través de Cristo Jesús con los seres humanos, para que seamos salvos y tengamos vida, y vida en abundancia. Bendito sea Dios.
Noé fue salvado por gracia. Es un acto de la soberanía divina. No tiene que ver con indulgencias. No tiene que ver con limosnas. No tiene que ver si usted viene o no viene. Esto tiene que ver con la gracia de Dios. Porque a muchos de nosotros se nos presenta una oportunidad que no podemos. Y por esa gracia somos pecadores. No. La gracia de Dios me llamó y me salvó. Y por la fe tengo vida y vida eterna. Bendito sea Dios. Noé fue salvado por la gracia divina, es soberanía de Dios, es de su sola potestad. La gracia siempre fue la manera de Dios obrar y lo será hasta el final para ayudar a salvar y libertar al ser humano que toma la decisión de creer en Cristo Jesús para ser salvo. Bendito sea Dios. No para ser sano, sino para ser salvo. Porque lo más importante no es ser sano, es ser salvo. En respuesta, Noé hizo todo lo que Dios le había mandado con las palabras que había dicho. La pregunta del día es: ¿cuántas veces nosotros estamos obedeciendo las palabras que Dios nos ha mandado? ¿Cuántas veces habla usted de Dios a la semana? Diga, ay, ay, ay. ¿Está usted consciente que Dios lo salvó? No porque usted sea bonito, porque sea bello, porque cante bien, sino lo salvó para que ayude a salvar a otros. ¿Es consciente de eso? Para eso es que vive. Para eso está vivo. Para eso estás viva. Para que ayudes a salvar a otros. Para que ellos vean tu fe, tu testimonio y digan: yo también me uno a ese grupo. Piensa en eso. Es un acto de responsabilidad humana. Entonces, cuando se tiene fe en Dios, se vive lo que Dios ha ordenado, como lo ha requerido en su palabra, interpretada con la misma palabra, no con mi mente o con lo que yo quiero que ella diga o lo que me parece a mí mejor y más conveniente para este tiempo. No es contextualizar la palabra a este tiempo. La gente dice: ese libro es muy viejo. La historia, y le autorizo. Lo que yo digo aquí, consulta con Google. Consúltalo con las enciclopedias. Consúltalo, por favor. Y ellos dicen: esa historia tiene más de 5,000 años. Aunque hay la teoría de la evolución, que es contraria, ellos dicen: el arca de Noé reposa en el monte de Ararat. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y hay fragmentos en diferentes lugares que hablan de cómo fue construida el arca y todavía de las partículas de la brea de manteca de pescado, de encina, de árboles y otro componente. Todavía existe la realidad y hay testimonio de que hubo el diluvio. Todas las cordilleras y las encrucijadas que usted ve de arriba a abajo hablan de que hubo un diluvio. Las aguas recogidas en una gran multitud en el mar dicen que hubo un diluvio. Hay muchas cosas que dicen que lo que dice la Biblia es verdad. Y la ciencia lo acepta de buena manera.
Pero esto de aceptar por la fe lo que Dios dice en su palabra requiere diligencia, requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere obediencia, requiere sometimiento, requiere continuidad, requiere permanencia y mucho amor a Dios y mucha fe en Dios. Noé construyó el arca para salvar a su propia familia. Pero llama la atención que fue Dios quien cerró la puerta. No fue Noé el que dijo: se acabó, no pueden entrar ya, yo voy a cerrar la puerta. No estaba lloviendo todavía, no había inundación, y Dios llegó y le cerró la puerta. Eso es otro simbolismo de lo que va a pasar con el tiempo de la gracia. Dios va a cerrar la puerta y va a decir: ya no más. El que estaba listo ya debe estar listo. El que se santificó, se santificó. Y el que se va conmigo se va. Y el que se queda, porque el tiempo se acabó. Eso es lo que advierte esa realidad. Y ese texto tiene una cantidad de años que fue escrito, pero tiene vigencia en este momento. Entonces, una propuesta que nos debe afectar a nosotros es que debe entenderse que si Dios es el proveedor de la fe, es también el héroe mayor de la fe, y quien imparte las órdenes para quien las ejecuta al mismo tiempo, porque Él es el que las ejecuta al mismo tiempo por medio nuestro, y nosotros solo somos útiles en las manos de Dios. Como este micrófono. Este micrófono no puede decir que es el que transmite o el que hace la predicación, ni yo puedo decir que es el que hago la predicación. Yo tengo que decir que es Dios el que obra en mí. Y yo hablo y el micrófono transmite. Usted escucha lo que Dios antes me ha dicho. ¿Reconoce eso usted? ¿Le queda difícil todavía aceptar? Porque muchos están diciendo yo, es que yo me capacité, yo soy fulano de tal. Usted no sabe quién soy yo. Pues yo también me capacité. Pues yo también estoy capacitado. Pero eso no significa de que yo, aquí el que manda es Dios, y el que ordena es Dios, y el que dirige es Dios, y el que obra es Dios, y el que tiene la última palabra se llama Dios. Eso significa entonces que nosotros trabajamos siempre en sociedad con Dios, y que Él es el mayor inversionista y el mayor proveedor y el mayoritario en todo. Y el que tiene la primacía es Él, y el que tiene la grandeza es Él, y el que tiene el poderío es Él. Concluimos entonces. Noé y Enoc son los únicos hombres en las Escrituras de quienes se dice que caminaron con Dios. Los únicos dos. Si Enoc representa el símbolo del arrebatamiento de la iglesia, del rapto, del arpazo, del traslado de la iglesia al cielo, ¿qué simboliza entonces Noé? Noé simboliza el remanente fiel de judíos, preservados a través de la tribulación para vivir sobre la tierra durante el reino de Cristo con su iglesia en el gran milenio,
y ser mensajeros efectivos, misioneros fieles de Dios en el tiempo de la tribulación. Eso es lo que representa Noé. Los escándalos y las murmuraciones y las críticas y lo que se ensañó contra Noé, lo que nos está diciendo es que el pueblo judío levantará su cabeza al final de los tiempos, creerán y no habrá nadie que los detenga en decir: Jesús es el Salvador, Jesús salva, Jesús viene, Jesús restaura, Jesús libera, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesús es el Rey de reyes y Señor de los señores. Y usted que decía, tocar el nombre de Noé y pasar y ya. No, hermano, por amor a Dios. Usted necesita exprimir la teta de la vaca hasta que saque toditica la leche. Usted necesita raspar la palma de vino hasta que saque el último extracto del vino. Usted necesita darle a su cuerpo y a su vida tanto esfuerzo para servirle a Dios hasta que expire y en gloria te volvamos a ver. Bendito sea Dios. No te detengas. Sóbate las piernas y los pies y dile: Jesús, aquí están estos pies que muy poco han corrido a buscar el perdido, pero hoy yo entiendo que tú me has llamado para completar, para ayudar a conseguir los que han de ser salvos. Fortalece mi fe, alimenta mi fe, inspira mi fe, motiva mi vida para llegar hasta el final del camino, sirviéndote, amándote y haciendo tu voluntad. Noé salta de las páginas del Antiguo Testamento para recordarnos que en su época solo 8 personas estaban en lo cierto, y hacernos una pregunta: ¿cuántos cree usted que van a estar en lo cierto cuando suene la trompeta final? Que Dios nos guarde y que no volvamos a repetir la historia de los tiempos de Noé o de los tiempos de Lot, que comían, bebían y se daban en casamiento hasta que Dios cerró la puerta del arca y ya no hubo más oportunidades. Y comenzó a llover, a llover y a llover, y el arca no necesitó un río porque toda la tierra fue un mar, y el arca se levantó hasta la superficie del monte de Arará y subió arriba del monte de Arará y se quedó allí esperando hasta que se fue secando otra vez la tierra después de 40 días, cuando ya no existía nada sino los que estaban en el arca. Tiempo llegará en que el sol dirá: acabaré con los satélites, acabaré con las comunicaciones. WhatsApp no te va a servir, Instagram no te va a servir, TikTok no te va a servir. Te va a servir Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nos va a servir nuestra comunión con Dios, nos va a servir nuestra comunicación con Dios, porque el sol hará lo que tiene que hacer, porque Dios lo determinó. Usted y yo entonces estamos llamados a ser de los que creen en la verdad, de los que andan en la verdad, de los que viven en la verdad, de los que no le tienen miedo a lo que viene o a lo que se aproxima o a lo que pasa en casa,
Cuando la gente diga, es que usted es un fanático, usted es una fanática. Usted solo es Dios, Dios y Dios y Dios y Dios y Dios, y no se le sale de la boca ese Dios y ese Dios. ¿Y dónde está ese Dios para yo verlo? Hay un Dios que sí se pueden ver, que se llama Lucifer, Satanás. El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. A ese sí lo pueden ver, pero al otro es difícil de que lo vean, porque Él es omnisciente y omnipresente y no tiene relación con el pecado. Si Él le sale a un pecador, quedó como la mujer de Lot, quemadita. Entonces, por eso no es fácil. Usted tiene que creerle a Dios por su palabra. Es ahí donde está la clave. Cuando dicen, yo quiero creerle a Dios por su palabra? ¿Cuántos dicen eso? Yo quiero creerle a Dios por su palabra. Yo quiero creerle a Dios por su palabra. Porque escúcheme, solo 8 personas estaban en lo cierto, y todo el resto del mundo pereció por seguir mentiras, por seguir sus propias decisiones, por seguir sus propias interpretaciones, por seguir sus propios acuerdos y por colocarlos como acuerdos soberanos sobre su vida y no tener a Dios como soberano sobre todas las cosas. Como hicieron los apóstoles cuando les dijeron, no vuelvan, no los matamos ni hacemos nada con ustedes, pero no vuelvan a hablar de ese Jesús. Y ellos le dijeron, y es propicio que nosotros dejemos de decir y contar lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Tenemos entendido que es más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Por sus propios caprichos, por sus propias emociones, por sus propios placeres, perecieron porque no pusieron su confianza en algo que no fue Dios el Eterno. Pusieron su confianza en algo que no es Dios el Eterno y cayeron, de la gracia divina de Dios. Y escúchame, el que cae de la gracia de Dios es difícil que se vuelva a levantar. ¿Me escuchaste? El que caiga de la gracia de Dios es difícil que se vuelva a levantar. Humanamente y mentalmente, intelectualmente puede decir hasta culto, pero delante de Dios, después que se cae de la gracia, es difícil levantarse. Así que los animo en el día de hoy a poner su fe en Dios, a creerle a Dios en su palabra. Y 3, luchar la buena batalla manteniéndose en el camino de la gracia, no dejándose sacar, porque hay muchos interesados en corromperlos a ustedes. Hay muchos interesados en verlos mundanalizados. Hay muchos interesados en verlos viviendo una vida totalmente apartada de Dios. Uy, ¿cómo se le viene a la mente eso al hermano? ¿Y qué dice la Biblia de eso? ¿Usted cree la Biblia? En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de demonios. Y también dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dígale al que está a su lado, que el amor de Dios nunca se ponga frío en tu vida.
siempre esté caliente, siempre esté prendido, siempre esté en el fuego, siempre esté en la batalla, siempre esté en la fe, siempre esté en la victoria, siempre esté en la gracia, siempre esté en la unción, siempre esté en la palabra, siempre esté buscando al que vive, al que reina, al que tiene el poder y la grandeza y que de cual mana la vida, el poder y la gloria por los siglos de los siglos.